Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. A medida suben los combustibles, también crecen las denuncias por aumentos excesivos en los precios. Según organizaciones de defensa del consumidor, algunos productos han subido entre 20 y 25%, aunque el impacto real del carburante en el precio final es mucho menos, en algunos casos de 3 a 5%. Están trasladando los valores incrementales de precios de derivados del petróleo o de energía directamente sobre los productos o servicios que ellos ofrecen. Eso no es así, y mientras el gobierno y las entidades que trabajan en estos temas no tomen acciones contundentes, pues se seguirá abusando del mercado. De acuerdo con análisis de costos, el combustible tiene un peso importante de entre 8 y 40% en sectores como el transporte, la manufactura y la aviación, pero su impacto varía según la actividad y no siempre se traslada de forma directa al consumidor. Por ejemplo, si el costo de un flete sube 500 lempiras y esa unidad transporta 500 cajas de alimentos, el impacto directo del transporte sería de 1 lempira por caja. Por eso, aumentos de 5 y 10 lempiras son desproporcionados, salvo que existan otros costos adicionales debidamente justificados. En el caso del transporte aéreo, aunque el combustible ha registrado un incremento superior al 11%, esto no debería trasladarse automáticamente en la misma proporción al precio de los boletos, ya que el carburante solo es uno de los costos de operación, pero ya las líneas aéreas han anunciado incrementos de entre 10 y 12%. Pero para el director de Protección al Consumidor, en algunos casos solo se trata de desinformación. Aún así, reconoce que al menos un 40% de los productos ha subido de precio, mientras el 60% se mantiene estable. Hay un aumento, sí, pero la relación no es 1 a 1. No quiere decir que porque el combustible sube 3 lempiras, el huevo debe subir 3 lempiras. Es por eso que nosotros ya estamos aplicando las fórmulas econométricas para detectar estos abusos y detectar la especulación. La mayoría de los productos de la canasta básica están estables, hay una gran campaña de desinformación, por eso nosotros desde el gobierno estamos empezando a dar los datos precisos. Sin embargo, su antecesor cuestiona la falta de control en el mercado, asegura que los operativos se han reducido y que ya no se aplican multas como antes, a lo que el director actual responde que esas sanciones eran desproporcionadas. Y como saben que hay una fiesta, una piñata en protección, que nos están multando, y a los que se les puso multa en el último momento que ya me estaba por ir, se les está perdonando. Había multas de hasta 100 salarios mínimos a comercios que habían quizás cometido una infracción leve, de no más de 500 lempiras o 2.000 lempiras. En ferias y mercados ya se reportan incrementos en productos básicos como cereales, arroz, aceite, azúcar, leche y avena. Yo quiero volver a escuchar esa nota, pero no va a ser ahora, sino un poquito más adelante. Porque en esa nota la periodista Sara Carranza explica que muchas veces el incremento de los carburantes aquí no está de acorde con el precio de los productos, con el encarecimiento de los productos. Y de repente hoy nos hizo falta la Fiscalía para el Consumidor, pero seguro que estaremos llamando más adelante. Ella demuestra, y lo investigamos muy bien el viernes anterior, que el precio del crudo en el mercado internacional, que incide en el aumento de los carburantes aquí en nuestro patio, provoca una ola de incrementos que no necesariamente están acorde con el incremento de los combustibles. No, si eso es así, porque tampoco somos dueños de la verdad. Si eso es así, tenemos que repararlo. Y la Fiscalía del Consumidor debe ponerse las pilas. Porque hay gente que quiere aprovecharse solo de lo sensitivo que es cualquier conflicto, y no digamos en el estrecho de Hormuz, para que se incremente el barril de crudo y luego venga esa cadena de incrementos en todos los combustibles
para que se desaten los valores de los productos que consumimos. No te enojes, amigo Marvin Galo, no, no te des por aludido. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Hay que distender, esa es una mecánica de distender el programa, ¿no? Y no es que no le damos formalidad. Los miro muy serios a los funcionarios del gobierno que están hoy aquí. No sé si es su personalidad o es que no les gustó mi broma. Aquí tengo a don Fernando Lobo. ¿Qué tal, don Fernando? ¿Cómo está usted? Encantado de verlo. Fernando es el jefe de la Comisión Administradora del Petróleo de la Secretaría de Energía. Y don Henry Acosta es el subsecretario de Energía en el área de hidrocarburos. Un gusto, licenciado Renato. ¿Cómo está, mi estimado? Placer. Es un placer verlo. Un placer estar compartiendo. Esta mañana estaremos también con el presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, don Eduardo Benaton. No es la primera vez. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por invitarme. ¿No te pusiste en serio por la broma que le hice a mi amigo? No, señor. Yo sé. No, es que va a ser un interesante programa. Yo estoy consciente que no hay país en el mundo que no haya incrementado los combustibles. Simplemente Honduras no produce petróleo, lo compra afuera. El precio depende del mercado internacional. Si el petróleo sube en el mundo, ¿qué va a pasar aquí? También sube. En otras palabras, hondureños, no controlamos el precio, lo importamos. Si el crudo sube, aquí compramos más caro los combustibles. Yo recuerdo muchas tensiones en el estrecho de Hormuz. Lo venimos escuchando este estrecho desde hace mucho tiempo. Pero nunca vi cómo el estrecho de Hormuz, cuando un país lo tiene controlado, se tensa tanto el problema regional que repercute en el precio del combustible. Y ustedes saben lo que está pasando en ese estrecho de Hormuz. Por eso es que Donald Trump ahí pasa presionando y cuestionando a la OTAN y a otros países que por qué no ayudan a liberar totalmente de la presión que sobre el estrecho de Hormuz tiene Irán. Entonces, el problema en el estrecho de Hormuz es clave. Es clave, por ahí pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Si hay tensión, y aquí ya nuestros productores me están buscando, aunque sea un mapa, para ubicarnos dónde está el estrecho de Hormuz, si hay tensión o amenazas de bloqueo en ese estrecho, suben los precios. Si es un estrechillo, es una franja de agua como de 32 kilómetros, pero clave en el transporte del petróleo. Y aunque esté lejos ese estrecho, aunque esté lejos, pero lejísimo de aquí, si yo tomo un avión en este momento para llegar a Teherán, si es que me permiten aterrizar ahí en Teherán, son como 12 horas de vuelo o quizá más desde aquí de Tegucigalpa. Está lejos eso, pero cuando ahí hay problemas y tensión, empezamos a sufrir nosotros con los carburantes. En otras palabras, si se tensa Hormuz, se encarece el combustible en todo el mundo. Y este va a ser otro de los temas a profundizar. Es que el precio de los combustibles tiene varios componentes. No solo es el petróleo, incluye el transporte, incluye el refinamiento, incluye los impuestos, incluye la ganancia de distribuidores. Aquí vamos a tener una buena, amable, respetuosa, pero clara discusión. Porque hay países que están rebajando los impuestos que le ponen a los carburantes para que no se nos venga a los consumidores muy altos los valores de los combustibles. Entonces quedamos claros que el combustible no solo es petróleo, es una cadena de costos. Veían ahí el mapa regional donde está el estrecho de Hormuz. Ahí está el estrecho de Hormuz, es una franjita, pero hay todavía visualizaciones gráficas más sencillas para entender. Ahí está, sí está claro. Ese es el estrecho de Hormuz, es una franja, búscame lucecita por favor, de cuánto es la anchura del estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sube el combustible, sube el transporte, sube la comida, suben los servicios.
termina afectando todo, 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 todo. El combustible es el precio que empuja a todos los demás. Pero hay algunas cositas que se pueden mejorar en medio de esta crisis, que estamos conscientes que no es culpa de Tito Afura, no es culpa de Fernando Lobo, no es culpa de Henry Acosta, sino del problema como tal, estrecho de Hormuz, producto sensitivo. Cuando hay cualquier estornudo político o geopolítico en el mundo, ahí van los combustibles para arriba. Así juegan los países productores de petróleo con nosotros. Pero algunas cosas podemos hacer. Y para eso estamos hoy, para debatir, ¿verdad? Con el mejor de los años. ¿Con quién estamos ahora? ¿A quién? Ah, ya había saludado a Darwin. ¿Ya lo había hecho Darwin o no? No. Todavía no. O nos vimos O es que soñé contigo, porque yo pensé que ya te había presentado. Mi estimado Darwin Ponce, él es el presidente del artículo 19, Honduras, Asociación de Consumidores y Usuarios. ¿Qué tal, Darwin? Muy bien, gracias por la invitación. Siéntanse bien, siéntanse cómodos. Gracias, siéntanse licenciado. cómodos, siéntanse cómodos. Mire que hay un montón de preguntas ya, Lucecita. ¿Cómo vamos a titular el programa de hoy? Sugiérame una pregunta. Ya la vamos a pensar. En el transcurso de la primera pausa la pensamos para que el público responda. Venimos con todo el ánimo de que entiendan por qué suben los combustibles. ¿En cuánto subieron los combustibles desde hoy? La nueva Subsecretario. estructura de precios, la superior subió 7.44. 7 lempiras, 44 centavos. La superior. regular subió 4.98, ya con el precio establecido por el gobierno, con el apoyo económico que está dando el presidente de la República. Esa pregunta Son- se la tengo en el banco. Correcto. Yo sé que están subsidiando el precio. Sé que si no lo subsidia, no lo subsidia el gobierno, pagaríamos más. Pero la El gran doble. pregunta, ¿el doble? El doble. La gran pregunta que le tengo, si es suficiente eso para la manera como se están incrementando los productos. Ya sé que ese no es su campo, pero se lo lanzo a la Fiscalía del Consumidor, se lo lanzo a Industria de Comercio. ¿Qué más? Sí. El precio del querosén, 12.77. El diésel, que es el otro producto que el gobierno está en este momento dando un apoyo temporal, porque hay que ser claros en esto y responsables, Renato. Estos apoyos son temporales. Sí. ¿Verdad? Está en 8.56. Si no se hubiese aplicado ese apoyo temporal del 50%, estaría cerca de los 18 lempiras este incremento para el diésel, que es un impacto realmente que sí tendríamos que buscar la forma para seguir disminuyendo estos impactos. Luego está el gas doméstico, que también ha estado por 4 años congelado prácticamente. Sin embargo, eso significa un apoyo de 35 a 40 lempiras por parte del gobierno como apoyo para los hogares, y el gas vehicular, pues que está liberalizado. Esa es la nueva estructura de precios, licenciado. Nosotros como gobierno, como secretaría, estamos buscando las formas de hacer un impacto menor en el consumidor final, ya que estamos conscientes de que la gente no entiende sobre este tema. Lo que entiende es que va la bomba y el precio del combustible le impacta en su bolsillo, pero más allá, licenciado, de lo que está el gobierno, que son medidas que se están tomando, también está lo que nosotros podemos hacer como consumidores, que eso es propiamente decisiones que debemos de tomar. Nosotros somos responsables de nuestra propia economía, sabemos dónde nos impacta el precio del combustible. Por ejemplo, a alguien le decía yo el tema de la energía también. Si usted tiene su aire acondicionado toda la noche encendido y lo tiene todo el día encendido, obviamente su factura de la ENE va a subir, pero usted es responsable también de las medidas que va a tomar para que esa factura no impacte negativamente en las finanzas de su hogar. Entonces, este es debe de ser
en conjunto, tanto el gobierno, el sector privado, las diferentes cadenas comercializadoras, como el gobierno y los consumidores, para que busquemos un impacto menor en el precio de los combustibles y la economía de los hogares. Y en Honduras está demostrado que los hogares con suficientes ingresos puede estar carísimo el combustible, el diésel, la gasolina, y siguen consumiendo como si fuera barato. Porque yo cuando miro esta crisis nunca veo un dato que me diga que se redujo el consumo de combustibles en Honduras, sin importar los precios. Nunca se produjo ese fenómeno. ¿Es así? Es correcto. Sí. Bueno, se puede ver, pero una disminución que tal vez no es tan significativa, entre un 5 y un 10%, pero tarda 1 o 2 meses en reflejarse. Para lo que es la crisis, por ejemplo, la del 2022, vimos eso a través de ese año, el 2022, vimos eso a través del año, pero nosotros en lo particular esperábamos que fuera mayor. Claro, sí. No es el precio más alto que hemos tenido en los combustibles, ¿verdad? Para nada. El 4 de julio de ese mismo año, que 2022, la gasolina superior estaba en 145. Y hoy la tenemos, repitamos, contrastemos. Está en 120.68, aquí en Tegucigalpa, el por galón. Como le digo, todavía hay una diferencia de 25 lempiras, la regular estaba en 124 y el diésel en ese más o menos en 125 lempiras. Lamentablemente el diésel en estos dos conflictos siempre ha sido el que más sufre. Tenemos una gráfica, no sé si nos podemos apoyar en ella. Claro. Para mostrar cómo ha evolucionado el precio en los mismos periodos entre el 2022 y cómo está variando ahorita en el 2026, para que hagamos una comparativa de que este conflicto ya lo hemos vivido anteriormente y que actualmente los precios todavía no han llegado, y esperemos primeramente Dios que no vaya a llegar a esos niveles, ¿verdad? Entonces nos gustaría que si pudiésemos ver esa gráfica. Si quieren poner de pie para ver esa gráfica, con mucho gusto. Si ambos quieren, igual. Será en esta, no se preocupen. Muy bien. Muy bien. Ok, esta parte de abajo en color negro oscuro es el precio del petróleo. Pueden ver cómo desde el 2021 hasta el 2026 son promedios mensuales, cómo se ha incrementado, y el pico, el primero que aparece aquí, precisamente cuando inició la guerra de Rusia y Ucrania, a finales de febrero, casi coincidieron con las fechas con la actual. Y pueden ver esta B verde, es cómo se disparó, o el precio, perdón, del barril de diésel. Pueden ver la diferencia, bastante significativa, pero que sigue el mismo comportamiento que en el caso del petróleo. Este otro de ahí, a medida que la guerra fue desarrollándose, el mercado empezó a reaccionar en diferente forma y los precios bajaron debido a las medidas que tomaron muchos países. Pero de nuevo, en el 2023 se volvió a disparar, y esto es por la guerra que tenía Israel y con Gaza, con el grupo Hamas. De ahí igual se llegó a la tregua, y aquí cómo se ha disparado, es bastante dramático cómo se ha disparado tanto el petróleo como el diésel. ¿Por qué se ha disparado tanto el diésel? Lamentablemente en esa zona que estamos hablando del estrecho de Hormuz se produce el diésel que abastece a países como la India, como China, como Japón y otros países que están muy industrializados. Y eso ha disparado de nuevo, como podemos ver, los precios. Entonces podemos ver que es un comportamiento similar. El mercado reacciona dramáticamente al inicio y posteriormente vemos cómo se van desarrollando las acciones, cómo puede incluso bajar. Aquí, esta parte es... Quiero que me lo bloquea. Si se puede hacer un poquito para atrás, subsecretario, porque quiero que vean cómo se ha disparado el precio en este momento. Pueden ver que aquí tuvimos precios, aquí está el precio del barril, casi $58 tuvimos entre diciembre del año pasado y enero de este año. Eso provocó una baja prácticamente de precios locales en todo enero, que la gente posteriormente, cuando empezó a inicios de febrero las amenazas a esta guerra,
Entonces empezó a subir los precios y cómo se ha disparado dramáticamente. ¿Y por qué se ha disparado dramáticamente? A diferencia de esta, aunque no hemos llegado al pico máximo que fueron, en el caso del petróleo, $108 en promedio, incluso llegó a 120 una semana, es por la zona donde se encuentra. Ahí están prácticamente los mayores productores de petróleo, miembros de la OPEP, y aquí era por el peligro de Rusia, pero el mercado del petróleo está reaccionando bastante dramático. Esperemos a ver cómo se desarrolla las próximas semanas este conflicto. La próxima. Tenemos una gráfica adicional. Este es un comparativo de precios entre esa fecha, 2022, y lo que llevamos actualmente, febrero y marzo. Puede ver también precios altos, y aquí está lo que usted nos consultó. En 4 de julio del 2022, el máximo precio de la gasolina superior, 146.57 por galón aquí en Tegucigalpa, la regular 126.39, el querosén, que sabemos que se ha disparado bastante, 119, casi 120, y el diésel 124.50. ¿La superior es la que más precio, que más valor tiene porque está menos subsidiada o por qué razones? Esa no está... No está subsidiada, ¿verdad? La superior. No, solo porque uno puede prescindir de ella si quiere, por eso es. Mire, la verdad es que esta gasolina se usa para automóviles de alto cilindraje, y esas personas normalmente tienen suficientes ingresos como para pagar. Pero yo ando en un cacharrito y yo siempre se me ha metido en la cabeza, por lo que escucho sin ser experto, que es la menos sucia, que el carro funciona mejor. No es porque ando en un modelo alto. Y generalmente el hondureño tiene esa manía, que compramos superior porque creemos que es más limpia que la regular. Bueno, eso realmente la gasolina le sirve para dos. De ese tipo de gasolina le sirven sus automóviles de dos tipos. Uno, si realmente el fabricante lo pide, que use esa gasolina, de nuevo porque tiene un alto cilindraje, o sea, alto rendimiento en el motor. Lo segundo es si alcanza velocidades arriba de 80 kilómetros. Aquí en Tegucigalpa es muy difícil que alcance esas. Claro. Entonces, por eso siempre se le ha hecho énfasis, actualmente es igual, pueden ver la diferencia entre ambas gasolinas. Entonces, eso es lo que pasa. Incluso, recordemos un dato, la mayoría de los automóviles usados que entran al país vienen de Estados Unidos, y allá el mayor consumo es de esta gasolina, la que nosotros llamamos regular, es la que más consumen. Incluso las estadísticas de las agencias del gobierno se basan en esta gasolina, no en esta. Esta gasolina, si bien tiene un consumo por el parque vehicular que tienen allá, es la que mayor demanda tiene de exportación, pero nosotros por eso siempre recomendamos esta otra gasolina. ¿Pero qué consumimos más nosotros los hondureños? ¿La regular o la superior? Está prácticamente igual. Los últimos años ha habido una migración. Desde esta se marcó bastante, antes era la diferencia, hace unos 20 años la superior era el doble de consumo que la regular. Con el tiempo fue acortándose eso, y a partir de esto incluso han habido meses en que se consume más la regular. Incluso las empresas que importan combustible, ahora las ampliaciones que han hecho en sus terminales ha sido para más almacenamiento de gasolina regular. ¿Y por qué yo sigo consumiendo regular superior, cuando sabiendo que me cuesta menos la regular y que voy a gastar menos, porque sigo consumiendo la superior? Y es más, en un carro que no es de alto cilindraje. A todos nos sucede lo mismo. Entonces hay una cuestión mental, falta una estrategia de comunicación que nos quite esa cosa de la cabeza. Hay que incentivar, Sí. hay que incentivar el uso de la gasolina. Y aquí le doy un incentivo adicional, son 14 lempiras de diferencia por galón entre una gasolina y la otra. Imagínense, cuando yo compro superior, cuando yo le meto a mi carro superior, estoy gastando 14 lempiras más si le pusiera regular. ¿Y el rendimiento de mi carro va a ser el mismo entonces? Es el mismo. Recordemos que en nuestra ciudad, las personas como nosotros que vamos a nuestro trabajo, lo usamos en horas picos. Ahí difícilmente pasamos de 10, 20 kilómetros por hora. Entonces no necesitamos esa alto octanaje en nuestra gasolina. Si el motor se me arruina porque voy a empezar regular, voy a ir donde usted. No hay problema. Voy a ver si tiene alguna línea de presupuesto el gobierno, ante lo que le estoy escuchando decir a don Fernando Lobo,
Si el motor se me arruina. Prejuicio. Es prejuicio, realmente. Prejuicio, aunque aquí escuché un pujido en este momento. Escuché el pujido de Marvin Galo. ¿Sí o no? Dice lo que está diciendo ahí el estimado Fernando Lobo, jefe de la Comisión Administradora del Petróleo de la Secretaría de Energía. ¿Cuál es la diferencia si consumo superior o regular? Es que eso depende porque es la calidad del combustible en octanajes. Y básicamente, como decía bien el ministro con Lobo, eso depende del fabricante. Pero lastimosamente los combustibles que llegan a nuestro país son combustibles que no realmente, aunque traen algún cierto margen de regulaciones, pero no son básicamente los que debería de tener. ¿Y por qué a nuestro país? Porque a mí me venden peor que lo que le venden a Costa Rica. No sé por qué, Renato, pero lastimosamente los combustibles en nuestro país, sobre todo aquí en el área centroamericana, vienen de menor calidad. Yo creo que eso es una idea que se tiene, pero que no es la realidad. Los cargamentos, todos estos combustibles, vamos a hablar del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, compramos, igual que Costa Rica y Nicaragua, compramos en el mismo punto de referencia, que es el Golfo de Estados Unidos. Y los barcos que vienen a Honduras descargan combustible también en Guatemala y El Salvador. Es la misma calidad, es más, desde hace casi 25 años tenemos los mismos reglamentos de calidad en todos estos países. Y actualmente se ha ampliado a Panamá, Belice y República Dominicana. La calidad es la misma. El problema muchas veces es en el almacenamiento, puede haber algún tipo de problema, pero también en el automóvil. Preferimos echarle la culpa al combustible que recordarnos que nuestro carro necesita mantenimiento. Sí, porque lo que me está diciendo aquí Marvin es que adquieren el combustible esos barcos en el mismo sitio, pero que hay un compartimiento especial para Honduras donde viene gasolina sucia y no para Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Yo no creo eso. Puede ser lo último que he escuchado, donde almacenan los combustibles, algo hay estar fallando ahí. Es que básicamente ese es el problema, Renato, y recuerde que tampoco nosotros tenemos un ajuste de supervisión para los vehículos. Entonces, básicamente en otros países sí hay regulaciones de emisiones de gases, y nosotros no lo tenemos. Entonces hay vehículos que tienen mucho desgaste y posiblemente eso es lo que pasa cuando usted usa una gasolina diferente, el vehículo empieza a funcionar de mala manera. Básicamente también es por las condiciones de los vehículos. Pero entonces, ya lo habíamos regulado eso, que no permitiríamos la importación de vehículos que dataran de las décadas del 70, 80 de Estados Unidos. Comienzan los transportistas y todo el mundo a revolverse en las calles y empezamos a importar chatarra. Ese es otro problema que tenemos. Lo cambiaron. Tú lo sabes bien. Sí, lógicamente, Renato, todo el mundo quiere tener un vehículo nuevo. Ahora hay que ver las condiciones que se dan dentro del país. Y básicamente esto no es culpa de este gobierno, viene siendo una idiosincrasia desde hace mucho tiempo. Entonces, básicamente, los ingresos que tiene el ciudadano o los ingresos que tiene el empresario de transporte tampoco son los convenientes para lograr un proceso de esto. Y recuerde algo, Renato, hablando del sector transporte como tal, somos el único sector regulado en el país, básicamente. Entonces, de ahí depende mucho que usted pueda generar cambios sustanciales y beneficiosos directamente para el usuario, en el caso nuestro, tanto de personas como de transporte de carga y personas, ¿no? Sí, pero permíteme, yo no puedo permitir como gobierno importar carros chatarra viejos que me generen más consumo de combustible, simplemente por mi condición de que gano menos, sabiendo que el Estado gasta más. Bueno, pero sabiendo que las emisiones de esos gases que afectan el medio ambiente se multiplican. Renato, pero también hay que ver la normativa que existe hoy dentro del país en Euro 3, que tiene más partículas de azufre. Y si usted se va ya a las tecnologías más avanzadas de lo que usted habla, estamos hablando de Euro 4, Euro 5, Euro 6 y Euro 7, que son combustibles más limpios y hasta más económicos y son sustancialmente relativos. Usted va a ver algunos vehículos, por ejemplo, que entran al país con una tipología de Euro 5, Euro 6, que rápido está en el taller dañados. ¿Por qué? Porque no está la tipología, que eso debería ser regulado a través también del gobierno central en este gobierno, de que puedan entrar ya tecnologías de Euro 5, Euro 6, esa tipología de combustible que son más limpios, que ya son los que requieren los vehículos nuevos, que no está sucediendo, que nosotros todavía no hemos quedado en Euro 3. Aquí que creo que solo está Nicaragua y Honduras con Euro 3. Entonces mantienes que esos combustibles que llegan a Honduras son sucios.
Pues yo lo que le puedo decir es que las tecnologías de los vehículos han venido cambiando y exigen una nueva tipología como un Euro 4, Euro 5 y Euro 6. Ahí no nos está. dejaste un poquito en la nube con Euro 5, Euro 6. Yo porque le- nadie lo entiende. Son combustibles que tienen esto? menos Los partículas de europeos. azufre. Sí, No aplican acá. sí, pero eso no aplica aquí, está diciendo allá Darwin. Ya entran vehículos con tecnologías Sí, de pero esas, es la Renato. minoría de Y solo vehículos. no, pero es que recuerde que aquí en Centroamérica solo ha quedado Nicaragua y Honduras con esa tipología de combustible. Ya los otros están Euro 4 para arriba. Y que son, y como usted lo decía, son vehículos nuevos que tienen otras tecnologías que necesitan otros tipos de combustibles más limpios y con menos partículas de azufre. Entonces yo como ciudadano, moderador de Frente a Frente, ¿qué le digo a la gente? ¿Nos llegan combustibles sucios a Honduras o no nos llegan? Pues básicamente lo que se acostumbra, y quizás puede tener razón por costumbre, pero realmente los combustibles que llegan a nuestros países, en teoría o tal vez en percepción, son de menor calidad. Percepción. El problema puede estar internamente en el almacenamiento, no sé, en la distribución, en los Posiblemente. carros que los Pero la transportan. red de distribución de Centroamérica es la misma, lo que decía el ministro. Bueno, o sea, que me deja duda, porque por eso es que la gente comienza a protestar, por favor. Sí, mire, esas normativas que utilizan los europeos por cuestiones ambientales y son un poco difíciles de llegar porque tenemos que hacerlo en etapas, si no, no solamente se incrementan los costos, o sea, el precio al público, sino que también afectan a la diferencia, a los otros automóviles que pueden usar ese combustible, pero que no están adecuados para él. A veces parece paradójico, pero la calidad afecta también a ciertos motores que utilizan diésel. Y en lo que se está hablando es por la cantidad de azufre, las partículas de azufre. Pero aquí quiero hacer una aclaración. Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua tenemos la misma cantidad, la misma calidad actual permitida para ese combustible. 3 países, Guatemala, Honduras y El Salvador, ya nos pusimos de acuerdo para hacer la modificación este año, que se va a atrasar un poco debido a la crisis, es otra cosa, pero ya está. Y lo hacemos así por lo que yo les dije al inicio. El mismo barco trae el mismo combustible para los 3 países, entonces no podemos forzar que solo un país lo haga y los otros 2 no. Afectaría, sería prácticamente logísticamente imposible hacerlo, pero sí lo vamos a hacer. De nuevo, es como un círculo vicioso. Puede usted traer una gran calidad de combustible, pero en los automóviles que hay, en su mayoría, porque si solo el 10% de los automóviles que entran al país son nuevos, o sea, de agencia, y una fracción de eso es europea, entonces se puede ver que el resto, la gran mayoría de automóviles, no necesitan, digámoslo así, esa calidad, funcionan bien. Pero sí lo estamos haciendo no solamente para igualarnos en calidad todos los 3 países, sino también por lo que usted también mencionó, compromisos de emisiones que hay que cumplir, pero sí se va a hacer. Es importante destacar, Renato, también que todas estas regulaciones y todos estos elementos técnicos ya están incorporados en una nueva ley de hidrocarburos que se está impulsando, que la estamos trabajando junto con la Comisión de Hidrocarburos del COEP. Sin embargo, tengo entendido que la semana pasada resultó una ley por allá por el Congreso Nacional que no ha sido consensuada por todos los sectores, ni menos por el gobierno. Y estamos en ese tema para poder normalizar y regularizar todos estos temas técnicos para tener una mejor percepción de lo que es el consumo de los hidrocarburos y mejores regulaciones para el país. Bueno, tengo que ir a la primera pausa comercial. La verdad, Lucecita, que tenía aquí unas preguntas, pero creo que con la orientación que ha tomado el debate, tenemos que hacer unos ajustes. Sí, yo me voy a quedar con esto, porque ahora viene el debate de las repercusiones que tiene todo esto. Yo sé que el problema con esto de los precios no es del gobierno, ni fue de Xiomara, ni fue del que antecedió a Xiomara, ni antes, ni de ustedes. Así es esto. No hay rubro en el mundo más sensitivo que con cualquier conflicto político, y no digamos en la región donde se produce en este momento, que suba los precios de los combustibles. Y no hay producto
del que se agarren todos los que producen, que del combustible para decir, vamos a incrementar tanto. Y ese es el debate que vamos a tener hoy. Esta va a ser la pregunta, ya me decidí. El gran debate no es solo porque sube el combustible. El gran debate no es solo porque sube el combustible, sino, sin coma ahí, si los aumentos que se trasladan al consumidor son justos o excesivos. Porque al final lo que le importa a la gente sabe, yo creo que los hondureños van comprendiendo que el valor de los combustibles no es tanto por razones que no sean derivadas de estos conflictos como el que tenemos hoy. Pero sí va a haber otra pregunta. Es que España, Italia y otros países le han rebajado a los impuestos con que cargue el gobierno a los combustibles. ¿Sí? Claro que sí. Yo leo, en eso paso leyendo. Y solo voy a mencionar dos países. España e Italia le han rebajado los impuestos a los combustibles para mitigar el golpe. Y si aquí me dicen que aquí los subsidiamos, el 50% me van a decir ambos, y con toda razón, aquí los subsidiamos, si no estaremos pagando el doble de incremento que lo que estamos pagando. Pero yo ya les tengo la respuesta. Pero miren cómo están acá diciendo, el doble de los productos que consumimos. No es suficiente el subsidio entonces. No es suficiente el subsidio. ¿Puede Honduras rebajar el impuesto a los carburantes? ¿Cuánto capta Honduras por esos impuestos en este momento? A los carburantes. El 23 para arriba. Pagamos los impuestos más altos de toda la región. Honduras es, los gobiernos son los que cobran impuestos más altos de toda la región centroamericana, lo cual es injusto. No me dé cuerda, amigo, no me dé cuerda, porque entonces voy a presionar más para que le bajen a los impuestos. Pero escuché a Mario Pérez el otro día diciendo, ¿y de dónde quieren que le paguemos a los maestros y a los policías si nos están diciendo que rebajemos el impuesto a los combustibles? Los 15 departamentos que no pagan impuestos en este país. El 85%... Olanchano se está metiendo con ustedes aquí, Darwin Ponce. El 85% de los impuestos que recauda Honduras están cargados a 3 departamentos nada más, entre ellos... Cortés, Francisco Morazán y el otro. Creo que Valle el otro, por el tema de las exportaciones. Choluteca y todo eso. Pero sí. Olancho, que tiene ganaderos, siembran granos en gran escala, producen quesos, hay un montón de potentados, no pagan impuestos. 15 departamentos llevan el 15% de la carga fiscal. ¿Eso es justo? No. Si usted vive en uno de esos departamentos que le dé vergüenza de que su gobierno no le está cobrando impuestos. Si cobraran impuestos, podríamos tener suficiente dinero para poder realmente subsidiar estos combustibles. Digo realmente porque tienen que decirme de qué partida, de qué renglón y cómo están afectando el presupuesto con un supuesto subsidio. Tendrían que decírnoslo, porque no lo sabemos. Y hay otras preguntas importantes que yo sé que van a causar roncha, pero ojalá que... Formúlela ya, no se preocupe. Uno de ellos es algunas imprecisiones, Renato. La gasolina ya no utiliza azufre desde hace muchos años. Ya no hay azufre en las gasolinas. Si hay alguien que dice que tiene azufre, pues no es cierto. No hay azufre en las gasolinas. ¿El diésel? ¿Y el diésel? El diésel, incluso creo que el diésel tampoco. Número uno. Número dos, la demanda de los carburantes, Renato, es inelástica. O sea, usted no le puede pedir a alguien que consume carburantes o energía que gaste menos. Uno gasta lo que gasta, porque ya lo tiene programado. Eso es inelástico, no cambia en el tiempo. Preferimos pagar 150 lempiras porque tenemos que ir a trabajar, porque tenemos que llevar a nuestros hijos al colegio, porque tenemos que producir, etcétera, etcétera. Es inelástica. Eso no le pueden pedir al consumidor sacrificios si el Estado primero no se ha sacrificado. Y por otro lado, hay preguntas importantes, como por ejemplo, ¿cuánto es la reserva estratégica de combustibles de Honduras? ¿Alguien lo sabe? Estoy seguro que no. Tenemos reserva nosotros, estratégica. Francamente, tenemos reserva estratégica. Deberíamos tener reserva. Porque nos están aplicando
O sea, ¿cuánto compra? ¿Alguien sabe cuánto compró y cuándo fue la fecha, la última compra de carburantes que hizo el Estado? ¿Cuándo fue? El Estado no compra carburantes, o sea, petróleo desde la década de los 70. No, 80. carburantes, gasolina, diésel. Desde los 70 no compra eso porque el Estado no tiene terminales de almacenamiento. Lo que hacía en los 70, 80 era que él compraba por convenios con México y Venezuela, compraba combustible, pero se recuerdan los que tenemos cierta edad de la refinería que estaba en Puerto Cortés. Entonces compraba petróleo y ella lo refinaba y lo distribuía. Con el tiempo se hizo ineficiente y empezaron a importar combustible. Por eso salieron, ahora tenemos terminales de descarga y almacenamiento en Cortés, en Tela y en San Lorenzo. Pero el gobierno nunca ¿De quién son esas terminales? De empresa privada. ¿Cuánto tienen esas terminales? ¿Cuánto tienen de qué? De almacenamiento. En el país tenemos una capacidad de almacenamiento de aproximadamente 4 millones de barriles. Eso le da casi 170, 175 millones de galones de todos los combustibles. ¿Cuánto consumimos en una semana en galones de gasolina? En gasolina, entre la superior y la regular, aproximadamente unos 7,5 millones de galones. ¿Significa que estas empresas privadas tienen reserva para varias semanas? No, no es así. La gente tiene esa cuestión. Cuando le dije eso aquí se importan una variedad de combustibles. Y el combustible que más se importa es el búnker, porque todavía tenemos una matriz que depende en gran medida, bueno, casi un 35% de búnker. Entonces hay terminales que solo es para eso. Por ejemplo, en San Lorenzo, la terminal de Lufusa solo es para búnker. Entonces sí, lo otro es que también importamos, tenemos una terminal bastante grande de GLP. Entonces, eso es lo que pasa. Y otra cuestión es tener el combustible ahí almacenado implica costos financieros que ¿quién los va a absorber? Tendría que el gobierno autorizar también incrementos por eso. Bueno, entonces significa que nos están, como en buen hondureño, nos están clavando la daga. No, también esa es una equivocación y le explico rápido. Déjense hablar para escuchar argumentos porque ya sabemos que el problema es estructural en cuanto a los factores que inciden en que se nos vuelvan onerosos los carburantes. Pero sabemos que el incremento actual es producto de una batalla que hay allá en el Medio Oriente y que el estrecho de Hormuz tiene que ver. Pero hay cosas que se pueden corregir. ¿Cuál es tu argumento, Darwin? El argumento es este. Hace unos meses la banda de precios que se nos calculaba era cada 22 días. Ahora nos están aplicando cada semana. No. ¿Por qué? Sí, cada semana. No. Claro que sí. No, o sea, cada sábado entonces, mire, ¿qué hacemos? Mire. Los 22 días es que se toma el promedio de referencia de cualquier combustible que se controle el precio por el gobierno y se prorratea en 22 días ese precio. Y de ahí se aplica el lunes de cada semana. O sea, cambia los lunes cada semana, pero el promedio del costo de ese combustible no solamente es que se compra, sino que otros costos de importación, incluido el flete marítimo, se promedia durante 22 días. Por eso es que yo le decía que usted puede decir que por qué está ese combustible ahí almacenado. Ese combustible almacenado está prorrateado su costo en 22 días. Entonces sí tomamos en consideración esa cantidad para aminorar el golpe al público. A mí me gustaría, Renato, si me permite, ver la próxima filmina, porque ahí están los precios de referencia de esta semana a nivel de Centroamérica. Y podemos ver, por alusión al tema de los permisos, de los impuestos, aquí podemos ver la gasolina superior, la regular y el diésel. Vamos a partir de esta semana, del 23 al 19 de marzo, tenemos Honduras como referencia. Es el promedio. Vea usted, el promedio 4.15 en Honduras, perdón. Dólar, ¿verdad? Dólares, en dólares. Conste, ¿verdad?, que nosotros pagamos la factura petrolera en dólares y los últimos el último año ha superado los 2 lempiras la devaluación de la moneda y eso encarece aún más el precio del combustible, que es un factor muy importante a tomar en cuenta. Si usted ve aquí, El Salvador está en 3.88.
Si usted ve en Guatemala, aquí estamos, obviamente, arriba del Salvador en el precio. Si usted lo ve en Guatemala, 4.33. Ya en el promedio, nosotros estamos más abajo en el tema de la Entonces no es cierto lo que estás diciendo, Darwin. Nicaragua que tiene congelado. Más altos los impuestos en los carburantes. Es que está dando precio promedio. Precio promedio. Pero igual, aquí lo va a ver en las semanas. Pero la semanal, cómo está reflejando. ¿Cuántos son los costos ya individualizados por galón por país? O sea... Le voy a dar un ejemplo. Ahora, la pregunta directa. Sí. ¿Pagamos los impuestos directos del Estado a los combustibles más altos de la región? ¿Sí o no? No, señor. No, ¿Quién señor. nos paga más altos? Yo le puedo dar el dato, ahí. me disculpo. Lo tenemos en... Mire, en primer lugar, Honduras solo tiene un impuesto. Sí. Otros países como El Salvador... El mínimo 23%, ¿sí o no? No, tampoco. No es porcentual, es fijo. Es en centavos de dólar por galón y es fijo. Otros países como El Salvador y Guatemala llegan a tener más de 3 impuestos y algunos de ellos sí son porcentuales. Y le voy a poner el ejemplo del diésel. Honduras paga el impuesto, el ACPB, el aporte a la conservación del patrimonio vial, es de 45 centavos por galón. En El Salvador es 67 cuando suma todos los impuestos. En Guatemala los dos impuestos que hay suman 54 centavos por galón. En Nicaragua 70 centavos por galón. En Costa Rica, que es el más alto de Centroamérica, es $1.15. Y el más bajo es Panamá, que Panamá tiene, y aún así es más alto que el de Honduras, 67 centavos. O sea que todos estos países tienen costos diferentes. Nosotros tenemos en promedio, nuestros impuestos son un promedio de cómo está en Centroamérica. Ya le di un ejemplo, Costa Rica en sí es el más alto, pero la economía de Costa Rica es diferente a la de nosotros. ¿Cuántos lempiras en impuestos se pagan por galón? Por el diésel actualmente, la gasolina superior, si es 99 centavos, anda alrededor 26 lempiras por galón. 26 lempiras. Correcto. 26 lempiras gana el Estado sin mover un solo dedo, porque ya acaban de decir, no importa, el Estado no importa. Okay. Estamos en manos de transnacionales, porque ellos son los que importan, ellos son los que almacenan, y el Estado solamente recibe esos 23 lempiras o 26 lempiras por galón. Mire, no hemos aprendido nada. De la guerra de Rusia con Ucrania no aprendimos nada. No hemos creado una reserva estratégica de combustibles en este país. No hemos creado, como en el tiempo de Callejas, un fondo petrolero para aliviar y atajar este tipo de crisis. No podemos, porque ya lo acaban de decir ustedes, no podemos hacer compras a futuro porque el Estado no compra. O sea, dependemos básicamente de 2 o 3 transnacionales. Es una vergüenza que Honduras no pueda tener un centro logístico de reserva de carburantes. Eso es una vergüenza de que no hayamos aprendido la lección, porque eso podría resolver. Un fondo petrolero, como lo usan varios países del mundo, pudiera haber resuelto esta situación. Pero no, seguimos pagando más de 20 lempiras por galón en bomba. Y en medio hay un montón de personas que están obteniendo también ganancias de esto. Ahora, ¿la situación es real? Claro que sí. ¿Que vamos a pagar más caro? Claro que sí. Pero lo que nosotros vemos que como país no aprendemos lecciones, no nos preparamos para futuras crisis. ¿Tú crees que si creáramos ese centro de reserva mitigaríamos un poco todo esto? Por supuesto. Okay. Por lo que acabo de decir. Podríamos comprar suficiente reserva a un precio X y después distribuirlo al precio que lo compramos. Pero aquí nos están aplicando los incrementos. O sea, imagínese usted que la Texaco o la Shell tienen, no sé, tendrían que decirme cuánto es la reserva que tienen ellos. Ellos compraron a determinado precio, pero nos están aplicando los precios que se van dando en el mercado. Pero yo desconozco si nos deberían de estar aplicando el precio de la última compra que hicieron o de la última entrega que hicieron donde llenaron sus tanques de combustible.
Entonces, hay un montón de información que no se nos está dando. Miren, No hay un portal donde podamos ver toda esta información. Pueden hablar de que es la máxima de las utopías la que en este momento exhibe aquí Darwin Ponce, pero también podemos hablar de lógicas y realidades que él a nombre de los consumidores expone. Ustedes no pueden en 2 meses crear un centro de reserva o almacenamiento del Estado de Honduras porque todo ha funcionado históricamente así. Pero que nos quede de lección estas cosas para ver cómo podemos mitigar, porque no producimos petróleo, no tenemos control sobre los precios, escenarios como el que tenemos ahora. Y esos escenarios se van a volver más perversos en los próximos años. ¿Te puedo hacer y después iríamos a la primera pausa comercial. Me van a ayudar, son 6 pausas y no llevamos ni una. Ok, rápido. Mire, una cuestión de nuevo, las empresas no ponen los precios, lo pone el gobierno y en base a 22 días. Todas las semanas entra 1 o 2 barcos a los puertos. Y eso es importante, o sea, se está moviendo, no es que está almacenado y lo podemos mantener, si no la economía no se moviera, si tuviéramos eso solo almacenado. Lo segundo, Estados Unidos, China, en el caso de China tiene 1.200 millones de barriles de petróleo, no combustible almacenado, y sin embargo ya prohibió que se exporte combustibles porque está sufriendo la crisis. Claro. Estados Unidos va a soltar 186 millones de barriles y sin embargo el precio ya está rondando los $5 en todo Estados Unidos en promedio. Entonces, ¿cuánto cuesta para un país? Le di un dato de 4 millones de barriles, pongamos que son 200, que pudiéramos almacenar 200 millones de galones de combustibles, de diferentes combustibles, a un promedio que los compráramos baratos de $2, ¿sabe cuánto sería eso? Serían 3.600 millones de dólares. ¿Dónde vamos a conseguir ese dinero así para hacerlo? De ahí hay que mantener eso es un costo. Hay que darle mantenimiento y personas especializadas en tener eso. Y aún así va a llegar en un momento en que se va a agotar ese combustible y va a tener que comprar del caro que está en el mercado. Entonces, sí puede servir en algo, pero son paliativos. Realmente la crisis es así. Y le doy otro ejemplo. Costa Rica es el único país de Centroamérica en que toda la importación, almacenamiento y distribución, excepto las estaciones de servicio, o sea, la venta al público, es controlada por el gobierno y tiene los precios, puede ver aquí en Costa Rica, los precios más altos. Mire la superior, Costa Rica. ¿Qué? Por el costo y el diésel. Costa Rica manipula todo, pero sin embargo, no de se nada sirve. Con Honduras. Ellos pueden pagar. Es lo que le digo. Si usted va ahorita a hablar con el público, Costa Rica está también dolido por los precios. Es que eso está ocurriendo en todo el mundo. En todo el mundo es lo mismo. Entonces le vamos a rebajar un poquito a los impuestos. Mire, voy actualmente... con ese tema. Si vamos a... Permítame, yo sé que es sensitivo. No me van a dejar con el argumento de Mario Pérez. ¿De dónde le vamos a pagar a los policías y a los militares si le rebajamos los impuestos a los combustibles? Es que ya está aplicado. Ya esa respuesta la conozco. Yo sé que es tema complejo. Claro. Es tema complejo. ¿Cuánto están invirtiendo en el tren interoceánico que no nos sirve para nada? No, pero tampoco es. Entonces reclamarle a Manuel Zelaya, el hijo de Mel, porque él es el que viene con eso. Reclamarle a Tito Livio Sierra porque lo sueña desde que nació. Está bien que soñemos con algo así, está bien. Está bien que soñemos con esas cosas. Miren, déjenme ir a una pausa primero. ¿Qué dice el país? ¿El país de España qué dice? Tienen este artículo en la sección de economía: más pobres, menos viajes y menos empleo. Así sería el mundo con el petróleo a $200. Más pobres, menos viajes. Y menos empleo. Ni a las playas del Pacífico de El Salvador, hondureños. Mucho menos a Roatán o el Caribe hondureño. Menos viajes y menos empleo. Así sería el mundo con el petróleo a $200. Y así como vamos con estos conflictos, con estas guerras, lo peor puede suceder. Ese es el que me ibas a mostrar. ¿Tenés otro? Sí, bueno, ese es acaban de postearlo y argumentan aquí, los analistas empiezan a ver más cerca la posibilidad de que el precio del crudo rompa todos los récords si persiste el conflicto en Oriente Próximo. En ese caso, una recesión mundial sería casi inevitable. A mí me preocupa eso, pero más me preocupa levantarme una mañana que una bomba nuclear estalló en algún país del mundo. Pausa y volvemos.
El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Cuando son las 7:56 de la mañana, usted está viendo un tráfico vehicular bastante pesado en el Juan Pablo II. Si usted viene del Bolívar Suyapa o si viene del Hospital Escuela y se dirige hacia el sector de la Vía Olímpica y también a estos alrededores de Loma de la Mayat, también usted puede transitar por este sector, sin embargo puede buscar rutas alternas. A esta hora de la mañana, como usted puede ver, también hay un tráfico pesado a este lugar, ya que muchos de los conductores van hacia su zona de trabajo o zona de estudio. Sin embargo, el carril que usted viene de la Vía Olímpica y se conduce hacia el Boulevard Juan Pablo II, así como sectores como Alameda o el Hospital Escuela, está bastante fluido. Por lo tanto, se le recomienda poder transitar por este sector. Cuando son las 7:57 de la mañana en cámara de Cristian Muñoz, les informó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. La pregunta en pantalla para que usted pueda enviar su respuesta, sus mensajes a través de nuestras redes sociales. El gran debate no es solo porque sube el combustible, sino si los aumentos que se trasladan al consumidor son justos o excesivos. Ese es el tema, 9773-6065, el número de WhatsApp de Frente a Frente. Vamos a darle lectura en este momento a los mensajes a través de nuestra cuenta en X. Luis Bustillo escribe: manden a los empleados públicos a teletrabajo, bajen el parqueo vehicular del Estado, bajen el impuesto que gana el gobierno, comiencen de una vez. Rick escribe: desde que tenemos a más de 100 seres vivos en el Congreso ganando más de 100,000 al mes, mientras el hondureño sobreviviendo con 14,000 lempiras, nada es justo. Otro televidente opina: buenos días, ¿cuál será el sacrificio del gobierno de turno al bolsillo de los hondureños? Todo sube en ese país, menos los sueldos. No se trata de usar regular, súper o usar candelas, es algo concreto y que de verdad impacte en nuestro bolsillo. Marco Matamoros opina: la paz a la vista, pero todo lo que sube en Honduras nunca baja, la especulación gana porque no hay regulación ni control. Roberto Díaz opina, pregunta: ¿cuál es el octanaje de la gasolina súper y de la regular? En Estados Unidos existe de 85, 87 y 91. Generalmente los carros usan de 85 y 87. Solo los carros alemanes como Mercedes, BMW, Audi, etcétera, y los más sofisticados de Japón requieren octanaje de 91. Escriben a través de X. Vamos a ver rápidamente a través de WhatsApp también sus opiniones. Buenos días. Los subsidios al combustible son los impuestos de los ciudadanos. Es decir, al decir subsidio, lo que me están diciendo es que siempre lo están pagando los ciudadanos. El subsidio es dinero siempre del pueblo. Escribe este televidente. Otra opinión: el aporte para la atención a programas sociales y conservación del patrimonio vial es un tributo hondureño aplicado a la importación de combustibles creado por el decreto 131/98. Estos fondos se destinan al desarrollo social y mantenimiento vial, siendo una fuente clave de ingresos tributarios. Se usa para lo que está presupuestado. Escribe este televidente. Otra opinión: no tenemos ni medicinas en los hospitales, ¿cómo vamos a tener un fondo petrolero? Escriben los televidentes en ambas redes. Continúa escribiendo a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. ¿Está el presidente del Colegio de Economistas también? Ya lo tenemos. Ya está Juan Carlos listo también. Está Juan Carlos. Yo creo que aquí todos comprendemos por qué han subido los precios, ¿no? Pero lo que queremos, pudimos haberlo reclamado en el pasado.
es un gobierno con las medidas más inteligentes para que nos golpee menos el precio de los carburantes. Ese es el espíritu de esto. Eso es el espíritu. No es otro. Transporte y energía. Miren a qué tema venimos ahora, ¿eh? Yo diría que para que eludan los combustibles, los misiles que les esté enviando Darwin Ponce, mejor se pongan de pie y tienen la capacidad de movilizarse con mayor rapidez para que no les impacte el misil. Muy bien. No, buen debate. Honduras necesita estos debates. Energía y transporte. Señor. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es más importante? Ambas cosas. Para ti como consumidor, Darwin. Bueno, el transporte, especialmente en el tema del diésel, es sumamente importante. ¿Y la energía? Energía, porque escuchamos a los funcionarios decir que lo que más importamos es búnker. ¿Qué significa eso? Que va a tener un impacto directo en la energía y a pronto vienen las revisiones del nuevo pliego tarifario. Entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Por la energía o por el transporte? Yo pido la palabra. Pido el agua. El amigo no ha hablado. Eduardo Benatton, presidente de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Eduardo. Muchas gracias. Mire, hablar de combustibles es hablar de energía. Le voy a hablar porque rápidamente. Esa energía es, digamos, acumulada. Está acumulada, está guardada en un barril de petróleo que puede ser después refinado en diésel, gasolina, queroseno, gas, etcétera. Esa energía se va a quemar adentro de un motor, digamos, de combustión y se va a transformar en energía térmica, energía mecánica, y ahí pues usted tiene como resultado movimiento si es un vehículo, o energía eléctrica si ese motor lo que está moviendo es un generador. Hasta ahí pues como preámbulo. Luego lo que nosotros estamos viendo es si la energía eléctrica es más o menos importante. Yo le voy a responder rápidamente con otro ejemplo. Un quirófano no le funciona a usted sin energía eléctrica. Totalmente de acuerdo. Entonces la energía eléctrica, en nuestro país nosotros teníamos, como bien decía don Darwin, una matriz donde prácticamente estamos 55% renovable, la diferencia es no renovable. Cuando hablamos de la parte no renovable, 900 megawatts son búnker, 500 megawatts son diésel, y la diferencia pues no es derivado directamente del petróleo, pero es carbón, como 100 megas, solo por mencionarlo y terminarlo de decir. Allá hay como 1.500 megawatts instalados, como de los 3.000 tantos megawatts instalados que tiene el país. Ahorita estamos entrando en una situación de verano donde hay relativamente menos generación renovable y donde vamos a hacer más uso de la generación no renovable, porque pues no habíamos tenido como país, con tanto que le hemos venido señalando desde la asociación, tampoco la organización, los planes para ir desarrollando a medida que va aumentando la demanda, la generación de energía renovable, y con esto nos haría también menos, digamos, propensos y menos sujetos a lo que son los cambios o a los vaivenes de los precios del petróleo por consecuencia de estos fenómenos geopolíticos. Habiendo dicho eso, nosotros pues tenemos en Honduras, ahorita que pasó este evento importantísimo donde nos vuelven a recordar que Centroamérica, el Triángulo Norte necesita 3.000 megawatts, los 3 gigas que hablaron son en megawatts, 3.000 megawatts, de los cuales Honduras tiene, solita Honduras, la capacidad de generar en hidroeléctrica 3.000 megawatts. Eso, pues, si le adicionamos, perdón, la capacidad que tiene el país, perdón, de desarrollar otras tecnologías como la solar, hoy en día con baterías, nosotros podríamos exceder esto. Lo que podemos hacer, pero no lo hemos hecho. Sí, señor. Ahora, yo le puedo decir a usted, nosotros como Asociación de Energía Renovable ya tenemos proyectos con entre cierre financiero, entre estudios y puesta en marcha alrededor de 800 megawatts. O sea, esto es que ya no son, digamos, suposiciones, ya son proyectos ya con nombres y apellidos. Está bien, está bien. Entonces, nosotros estamos como energía renovable más en el lado del qué hacer, de cómo solucionar, que de solo estar señalando dónde están los problemas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje en este momento de crisis que vivimos, Eduardo, desde el rubro que tú manejas?
del mensaje que nosotros contundente tenemos es de que tenemos que hacer en este momento los cambios legislativos que permitan al país hacer estas, digamos, licitaciones para que pues, puedan participar más energías renovables, inversionistas nacionales, también extranjeros, que se puedan destrabar esta burocracia para que permitan estos proyectos que tenemos en cartera desarrollarse a pleno, a full vapor. Y también revisar también la legislación para que estas empresas proyectos hidroeléctricos con sus cuencas puedan incluso ampliar sus capacidades, proyectos que puedan tener 18 megas, que teniendo el cuidado respectivo de la cuenca llegar a 20 megawatts, que nosotros tengamos proyectos hidroeléctricos que se le permita también convertirse en solares. Pues todo esto suena para, digamos nosotros, bastante lógico y fácil de hacer, pero necesitamos ir a la legislación con el esfuerzo y el acompañamiento de todos los gobierno, empresa privada, y hacer estos cambios que se ocupan. No solo suena bien, es lógico. Es cuando Claro. un Estado es capaz de determinar que cuando hay estas crisis militares en ese estrecho tan sensible como es Hormuz, el país debe estar preparado con energía renovable, pero hagan las cosas bien, las consultas respectivas que dice la ley, que no nos saquen en cara ese artículo ¿cuánto de la OIT? El 169, si mal no recuerdo. Es lo que requerimos, lo que tú estás planteando es lógico, para que no nos impacte el precio del carburante cuando hayan estos conflictos militares, responder con energía renovable, pero hagan las cosas bien, respetando las consultas. Y ahí hemos fallado. Mire, el país ha tenido realmente avances, el país ha tenido cambios, tenemos una generación de empresarios bastante conscientes y que nosotros también en este momento quisiera señalar que somos firmantes de lo que es un país en proceso de descarbonización. Para el 2030, nosotros tenemos, 2030 faltan 4 años. Si nosotros no tenemos esto pues alineado y no hemos hecho las suficientes medidas, vamos a tener problemas para exportar. Ahorita estamos viendo desde el punto de vista, el tema desde el punto de vista del consumidor nacional. Correcto. Pero miremos desde el punto de vista también de lo que afecta al consumidor industrial y al consumidor comercial. Totalmente de acuerdo. Entonces, si nosotros nos ponemos ahorita, que ya estamos relativamente tarde, 4 años para fortalecer la matriz, que sea mayormente renovable y que nos permita cumplir con esos tratados de descarbonización, para que nuestros productos entren en un mercado. Y luego viene la pregunta si va a ser competitivo y cuán competitivo va a ser. Pues este ticket de entrada a esos mercados se llama energía renovable con 4 años, pues teniendo relativamente poco tiempo, tenemos que salir de entrada ya ahorita a apoyar todos estos proyectos y empezar a sumar megawatts renovables. Yo creo en lo que me estás diciendo, porque yo creo en el desarrollo sostenible. Pero creo que si Honduras está comprometido con respetar ese artículo de la OIT, hagan las consultas. Cuando hablo de consultas ¿está de acuerdo la comunidad con esa cuenca que se compró por el sector privado? La comunidad cree que si se utiliza eso para generar energía, le va a reducir el agua que tanto necesita la gente. Lo podemos hacer con diálogo, consultando, que la gente diga estoy de acuerdo con este proyecto. Claro, la gente se debe concienciar también, porque los mayores problemas que han tenido ustedes es que se han irrespetado las consultas. Y cuando ocurren problemas, ya ves, hay 2, 3 casos emblemáticos que el país todavía los sigue debatiendo porque de por medio hay muertos. Eso es. Son empresas privadas, necesitan rentabilidad. Todos sabemos que necesitan rentabilidad. Si no tuviese lógica el sector privado. Hagámoslo conforme a ley. Yo lo que podría agregar con lo que usted está señalando es de que nosotros, como usted lo apunta, nosotros como país hemos evolucionado.
En este momento pues tenemos los proyectos renovables, de eso estoy hablando, pues todos nuestros procesos consultivos bastante maduros, bastante avanzados. Si usted me lo pusiera en una escala de cuáles son los principales problemas, yo diría que en gran manera la comunidad sí está alineada, al igual que los trabajadores de la ENE, en que el país lo que ocupa es inversión, el país lo que ocupa es desarrollo, y en este momento yo creo que el principal problema viene como tener una legislación que nos permita impulsar estos proyectos. Una cosa, le voy a dar un ejemplo, nosotros en este momento, a estas alturas del partido, ya cada vez hay menos y menos paciencia con cada cambio de gobierno. Lo que le quiero decir es de que nosotros decir, bueno, nos hemos tardado 50 días para tener un ministro de energía, ahorita tenemos un ministro... Tito, eso te reclama la gente, Tito, eso te reclama la gente. Ya deberías tener estructurado todo el gabinete de gobierno y la gente cree que es improvisación no tener estructurado todo el gabinete de gobierno. Lo está diciendo un empresario. Nosotros creemos que... No sé por qué razones, pero por favor, alguien que quiere ser presidente lo pensó desde hace muchos años. Debería ser más ágil en eso. Nosotros creemos pues, que el gerente que ahorita el ENE es una persona, digamos, adecuada para lo que está hasta ahorita trabajando, pero sí necesitamos, como le decía, aparte de tener un gerente de energía, que ya sea alguien probo, alguien que ya, un gallo fogueado, no alguien que viniera pues a aprender en el camino. Pero con buenas normas, ¿no? Sí, Gallo fogueado pícaro, gallo fogueado que tenga comprometido el país por sobre los intereses. Y que estas iniciativas de ley que quiere mandar al Ejecutivo, con la que nosotros estamos proponiendo, pues que tengamos mayor acercamiento. Hasta el momento no lo hemos tenido con Casa Presidencial, nos estamos reuniendo con la Comisión de Energía del Congreso como iniciativa, como empresa privada, pero lo mejor sería que nosotros fuéramos en bloque ya con estas iniciativas consensuadas, como les repito, para que nosotros tengamos pues el éxito en el menor tiempo posible. Me estás hablando de simplificación administrativa, me estás hablando de burocracia ineficiente, me estás hablando de intereses. Cuando ocurren esas guerras donde está el estrecho de Hormuz, miren lo que se nos viene, ¿eh? Y tenemos un potencial, él lo ha admitido, para generar energía renovable como muy pocos países en Centroamérica. ¿Por qué no lo hemos hecho? Por esos intereses, por esas contradicciones, por esas confusiones, por corrupción. Es lo que estás planteando, sí, es señor. lo que estás planteando. Solo déjame que intervenga Darwin así en un minuto, porque ya me imagino lo que va a demandar este hombre, que le hagan ajustes al transporte porque está carísimo el diésel. Adelante, Darwin. Hay que tener no me mires así. Hay que tener cuidado con el tema de las energías futuras. Europa, por si no lo saben, se ha pegado un tiro en la 100. Se ha desindustrializado por completo. Voy a usar una expresión muy hondureña y muy mía. Esa es Alemania. Esa es Alemania que dejó la generación España, de energía con uranio y todo eso. Están dejando la energía nuclear, están destruyendo los embalses de agua donde se generaba energía eléctrica, hidroeléctrica. Es un tema serio y están ahorcando a la sociedad con normativas destructivas. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Yo apelo a un país como Honduras que orográficamente hablando tiene una cantidad enorme de ríos y de posibilidades. Eso de la descarbonización y todo esto hay que ser muy cuidadosos. Yo este tipo de energía... pero no es malo. 2025, junio, España, Portugal, Francia se quedaron sin energía por lo que yo llamo energías, voy a usar la expresión, maricas. No tienen potencia. No tienen potencia, la frecuencia en un momento se puede caer y estuvieron 2 días con serios, algo que nunca se había dado. ¿Y entonces tu mensaje cuál es? Mi mensaje es, como usted bien dijo, explotar el potencial del país, el potencial orográfico. Sí, pero bien hecho. Un fondo petrolero, por ejemplo, podría financiar la creación de hidroeléctricas en el país. Sí. Y vaya, me atrevo a decir, no soy fan de este tipo de energías, pero... ¿De cuáles? De las energías, por ejemplo, la eléctrica, vehículos eléctricos. Electromovilidad.
electromovilidad, porque realmente detrás de esto hay tanta tela que cortar respecto a la hay gente que se hace rica con esto, pero eso no lo puedes interrumpir. No, pero se puede utilizar de manera inteligente. Por ejemplo, si las empresas cambiaran su parque vehicular a eléctricos, el transporte específicamente, nos podríamos ahorrar cerca de $500 millones de factura petrolera al año. Eso es comprobado. Entonces, podría funcionar en ciertos ambientes y en ciertas circunstancias. Sí. O sea, son cosas que se pueden explorar. ¿Estás de acuerdo con la energía renovable y apostarle a ella? Correcto, pero energías con potencia, que generen potencia. ¿Y qué energía renovable no genera potencia? La solar, por ejemplo. Pero aprovechemos el sol en esta parte del mundo. Tradicionalmente, todo lo que dice don Darwin es cierto, pero hoy en día tenemos digamos, el advenimiento de lo que son las baterías. Entonces esto pues se le abre al mercado, en este caso eléctrico, la posibilidad de incorporar esta tecnología para despachar en horas donde el sol no está generando. Pero ahí también lo que también necesitamos, como le decía al principio, pues es ir abriendo los mercados para que vayan viniendo estos inversionistas en distintas partes del país, porque no queremos también, lo que quería agregar es a todos los generadores en un solo lugar. Necesitamos a los generadores a lo largo y ancho del territorio. Eso es lo que hemos estado haciendo. Y una gran parte también de estos incentivos es eliminar lo que es la discrecionalidad del funcionario a la hora de dar los incentivos. Tú me estás hablando, Honduras, como no producimos petróleo, cuando vengan estos conflictos que parece que a partir de ahora son como apocalípticos, van a ser permanentes, nuestro gran respaldo es la energía renovable. Sí, señor. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Por supuesto. Correcto. Pero que esos proyectos de energía renovable no queden en la corrupción, en la simplificación administrativa del que tanto hablan, pero que los torpedean los que siempre andan buscando intereses en la administración pública. ¿Cómo torpedeo esto en función de mis intereses? Simplificación administrativa, buena legislación. Reducción de la discrecionalidad. Reducción de la discrecionalidad. Eso es Honduras. Resolver los problemas del país es fácil cuando hay gente honesta gobernando, cuando hay empresarios que le ayudan al gobierno a que éste gobierne con honradez. Pero cuando hay gente que teniendo capital, tratando de sacar beneficios, torpedea esto, ahí vienen los problemas. ¿Ve? Seamos conscientes. Transporte. Sí. Mira, me imagino que hoy vas a exigir tarifas, que le aumentan a la tarifa del transporte. No le dé idea, Renato. No. Pero es que él tiene derecho a tener un margen de rentabilidad también. Claro. Por eso la pregunta hoy. Por eso la pregunta. Y esa es la pregunta de fondo. Hay gente que se está aprovechando dentro del sector privado para aumentar el precio de los valores de lo que consumimos nosotros, con la simple idea de que hay una guerra y que el petróleo ha subido. Y ya vamos a repetir lo de Sarita. No es coherente muchas veces el incremento del petróleo con la desproporcionalidad en el precio de los productos. Ese es el tema central, Sí. por favor. Gracias, Renato. Básicamente yo quisiera ver esta posición del sector transporte en dos aspectos. Número uno es la crisis que se ha visto el mundo a través de este conflicto, sobre todo en este mes de marzo. O sea, son cosas que no dependen del gobierno, que no dependen del empresario, que no dependen de la población ni de ningún país, más que un conflicto que ocasiona altos costos en los combustibles y se ha visto referenciado en este mes de marzo sobre todo. Y el segundo aspecto es que también como sector transporte tenemos que ver que somos un sector que movemos el país, la economía, desde el aspecto de carga y así como también el aspecto de movilidad de personas. Básicamente todo empresario tiene un costo de operación y en este segundo aspecto lo que quiero mencionarle es que hay un problema grave con el sector transporte. Es el único sector regulado en el país, Renato.
Y básicamente cuando le digo que es regulado es porque somos los únicos que movemos tarifas de acuerdo a que se nos diga. Usted va a ver la energía, tiene una tabla dinámica de que hoy sube, puede bajar, depende de los costos que repercute el proceso de distribución. Pasa lo mismo con los cementos, con la leche y con otras cosas que son poco reguladas y que realmente pues en el caso nuestro es bien difícil. En el caso lamentable que tenemos, Renato, es la especulación que surge a través de estos incrementos. Hay una especulación en la sociedad que básicamente viene a repercutir directamente en nosotros. Usted va a ver ya en este momento que hay repuestos que ya subieron y que realmente todavía hay existencia de inventarios viejos. Entonces, lamentablemente, ¿a dónde va a impactar? ¿Quién regula? ¿Quién nos vende los repuestos, por ejemplo? Y básicamente eso es un impacto directo. En el otro caso, el combustible, dentro de la regla del marco de la estructuración de costos del sector transporte, vamos a identificar que anda alrededor del 30% que repercute en el costo. De ahí están los repuestos que repercuten otro 25%, de ahí están los empleados y de ahí siguen toda una serie de cosas. Eso realmente pues impacta drásticamente en el costo de operación de la red de autobuses, tanto de transporte de carga como de personas. En el caso, si usted se fija, si bien es cierto, la revisión o los ajustes de tarifa ya están esclarecidos en la ley de transporte, que establece el artículo 66, 67, 68, que deben de hacerse semestralmente. ¿Qué sucede con el sector transporte? Hay que ir a hacer un paro, hay que ir a parar el país, hay que ir a hacer un desorden para que nos sentemos en una mesa y después de la mesa sale una solución. Esperamos que en este gobierno no pase eso. ¿Qué es lo que ha pasado con las revisiones de tarifa? No se revisa tarifa desde marzo 2022. Por eso le dije que este era el segundo escenario. ¿Qué involucra este segundo escenario? Pues que básicamente, Renato, hay devaluación. Y la devaluación estamos hablando de casi 2 y pico lempiras. ¿Qué pasa con el sector transporte? Que el 100% de los insumos es de importados, son importados. Entonces, eso genera un costo que golpea directamente el sector transporte. Ponen más lempiras para tener dólares e importar lo que necesitan. Totalmente. Okay. Tenemos un tema de inflación, Renato, que es acumulada en estos últimos 4 años casi del 8%, que también golpea fuertemente el tema. Hoy un flete marítimo ya empezaron a generar conflicto en cuanto a los precios, que aún todavía ni siquiera se ha iniciado este proceso, ya los fletes marítimos ya tienen un costo diferente. Entonces impacta directamente porque nosotros somos los que importamos directamente. Renato, en base a eso, por ejemplo, si usted ve los ajustes en el tema del sector transporte, básicamente, como esto es una situación atípica, básicamente el gobierno está implementando algunas medidas, pero lógicamente el impacto directo es hacia nosotros. Si usted se fija de enero a la fecha, el incremento del combustible anda en 23.90, casi 24 lempiras. Estoy hablando que iniciamos en 84.44 en enero y hoy estamos en 108.56, aquí sobre todo en Tegucigalpa, hay un incremento de 24 lempiras. Y si usted lo ve en términos sencillos, un vehículo, por ejemplo, que a usted le consume alrededor en el área urbana de 15 galones, y usted lo multiplica por ese valor, usted tiene un efecto directo, inmediato de casi 360, 400 lempiras directo, diario por vehículo. Y si usted se va a una ruta relativamente mediana, corta, Choluteca, por ejemplo, usted va a ver que son 35 galones y estamos hablando de un incremento de casi promedio de unos 840 a 900 lempiras diarios de incremento solo por el tema de combustible. Y si se va a una ruta más larga de San Pedro Sula, estaríamos viendo que diario andaría alrededor de 1.700 lempiras diarios solo por insumo por vuelta. Y eso estamos hablando solo con el insumo directo del combustible. Entonces, básicamente este insumo es el ítem número 1 en el tema de los costos del sector transporte. Básicamente, y acumulado todos esos 4 años, porque ahorita en marzo cumplimos los 4 años de no revisar tarifa, lógicamente viene acumulando una serie de variables que golpean fuertemente. ¿Qué es lo importante en este momento, Renato? Yo creo que no es de llegar a escenarios difíciles ni atípicos. Este conflicto tiene que terminar en algún momento. Ya sucedió en 2022, ha ocurrido en otros años, pero en el sector transporte la problemática es que no existe esa tabla dinámica de que cada 6 meses puedan hacerse los ajustes pertinentes para que cubran los costos. Ya te entendí. Entonces, básicamente, Renato, pues lo que se requiere en este momento es sentarse en una mesa de diálogo, hacerlo con prudencia, pero también con justicia, porque hay funcionarios, Renato, que se molestan
cuando uno hace este tipo de aseveraciones. Y no estoy hablando de estoy hablando de todos los gobiernos, porque que irá un conflicto innecesario. Entonces yo creo que en este momento el gobierno central... Solo te interrumpo. Sí. Dime algo que les haga ser rentables sin que los que usan buses, transporte y todo lo que es transporte paguen más. Renato, hay que buscar el mecanismo. ¿Qué es lo que demandas tú como transportista? Yo creo, Renato, que si el gobierno central no quiere impactar directamente al usuario, deberá de buscar unas alternativas como el quitar el impuesto de los repuestos para el sector transporte, por ejemplo. Número 2, puede ser focalizar, porque es que cuando usted focaliza o hace un subsidio generalizado, aquel que anda un vehículo de lujo también es beneficiado. ¿Tendrá necesidad o no? Entonces, habrá que tener entonces que focalizar ese beneficio de subsidios a aquellas zonas o aquellos sectores que verdaderamente el público usuario se sienta beneficiado. Entonces, si yo estoy dando un subsidio X generalizado, ¿por qué no agarro un poco de ese subsidio generalizado y lo traslado y lo enfoco directamente a aquel público que verdaderamente lo necesita? Por ejemplo, sector transporte en las ciudades urbanas. Nosotros la tarifa en el 2022 salía alrededor de 21 lempiras y quedamos en 16 lempiras, negociando, buscando un equilibrio por las mismas razones de que pasa demasiado tiempo. 13 lempiras lo cobramos al usuario, 3 lempiras lo subsidia el gobierno central. ¿Por qué? Para no subir tarifas. Entonces venimos nosotros y dijimos, bueno, si le estamos dando a aquel que anda una Prado, a aquel que anda un vehículo caro, bueno, quitémoselo y, por ejemplo, puede ser trasladado a este sector con el fin de que aquel que no tiene vehículo, que va a ser golpeado por la canasta básica, que va a ser golpeado directamente por los costos de vida, la energía y todo lo demás, entonces dice, bueno, se lo agregamos a este. ¿Qué puede ser? Puede ser transitorio también, Renato. O sea, tampoco tiene que ser tampoco puede ser uno aquí rígido, ¿verdad? Porque yo creo que si nosotros utilizáramos las bandas correctas de mecanismos de ajuste, el valor de la tarifa puede un momento subir, pero en otro momento bajar. Entonces, básicamente creo que eso es como el impuesto. Usted puede bajarle al impuesto hoy del combustible o sacar parte de ese combustible, que es lo que están haciendo el día de hoy, para meterlo y puede seguir bajando, porque en algún momento va a volver a estar ese mismo impuesto, entonces el gobierno va a recuperar, pero va a ser un paliativo. Entonces, pensaría que debería focalizarse esos subsidios a las personas que realmente lo necesitan y lo requieren dentro de la población. Y básicamente nosotros tendríamos que revisar un ajuste de tarifa que es necesario, ya lo hemos estado pidiendo, no de este año, del año pasado estuvimos presionando, pero no, que es final de gobierno. Y como todo aquí se maneja con política, entonces realmente no se llevan los costos y por eso usted ve los golpes fuertes que se van generando por la falta de aplicar la ley, porque aquí no estamos pidiendo nada, Renato, estamos diciendo aplique la ley. Si dice que cada mes hay que revisar, se revisa, sube o baja, básicamente. Dame 45 segundos, por favor, Darwin. Si tomamos una ruta típica en Tegucigalpa de un transporte público, tendríamos que saber cuántas personas mueve un autobús entre el punto A y el punto B, ida y regreso durante un día. Póngale usted que son 1000 personas. Entonces, esas 1000 personas se van a ver afectadas por un incremento de combustible, en este caso el diésel. ¿Cómo se reparte entonces ese ajuste? Tiene que repartirse por la cantidad de personas que están pagando el transporte, lo que representaría apenas centavos. Esa es la verdad. Pero si usted le quiere aplicar lempiras a cada persona que se sube en autobús, eso ya no es justo. ¿Sabe cuál es el problema, Renato? Que no hay en este país una dependencia que trabaje este tema eminentemente técnico para poder calcular cuáles son los... Puedo decir reales. Fiscalía del Consumidor, pero puedo decir Gobierno Central. Hay una incoherencia entre cómo sube el precio de del petróleo, de los carburantes, y lo que le meten a uno aquí de incremento al producto, al rubro. Hay una desproporcionalidad. ¿Tienes la nota de Sarita Carranza, Carlos? Les ha tocado gobernar en un momento nada complejo, ¿eh? Todo gobierno. Les ha tocado gobernar en una época nada complejo. Y después de cómo han sido los gobiernos de derecha, han hecho cosas buenas, pero desastrosas, porque la corrupción
los cooptó, históricamente. Vino la izquierda a gobernar, intentó demostrar que la izquierda es diferente, pero al final la corrupción los cooptó también. Está la derecha gobernando ahora. ¿Cómo tratar de limpiar esas conductas? Fiscalía del Consumidor e institucionalidad. Por mucho que creamos en la empresa privada, debe tener un margen de rentabilidad siempre. Yo creo en la empresa privada, pero no abusar de esos márgenes de rentabilidad. Y ustedes lo pueden determinar con la Fiscalía del Consumidor, con Industria y Comercio y con políticas desde la derecha diferentes. ¿Cuál es la pregunta de hoy? El gran debate no solo por qué sube el combustible, sino si los aumentos que se trasladan al consumidor son justos o excesivos. Solo reflexionen. Aquí no hay prejuicio político ni ideológico. ¿Le puedo hacer una intervención? Por favor. Como estamos hablando de que combustible y energía están íntimamente ligados, relacionados, también hay un traslado que ocurre, por ejemplo, cuando un legislador le pide al Congreso Nacional que por favor le dispensen la factura de una determinada alcaldía eléctrica. Yo pienso que este debate debería de ser más parecido a lo que ocurre en una empresa privada cuando uno va al banco y dice, mire, yo no puedo pagar esta cuenta, o hágame por favor una reestructuración de la deuda, porque en este caso lo que está ocurriendo es decirle, bueno, le vamos a condonar la deuda a una determinada alcaldía, pero le estamos diciendo que el gobierno central sea el que la pague. Por condonar la deuda a la alcaldía significa yo no la puedo pagar, alguien más páguela, porque esa energía usted la compró. Entonces yo lo que diría también es examinar también este tipo de procedimientos en el que no se debería de hacer sin un análisis más profundo. Y también quería dejar sembrada la semilla, por ejemplo, a las instituciones como la que provee el agua, donde tenemos consumo de energía por las bombas que están continuamente operando y que este consumo tiene un costo. Pues ahí también se pueden implementar paneles solares, etcétera. Lo que le quiero subrayar con esto, me distraje un poco con este último tema, es que también el consumo de energía para el gobierno, producto de las actividades o de la generación no renovable, tiene un costo que lo está cargando también en este caso el ENEC, que es el único distribuidor. El mercado tiene que abrirse y que esto no únicamente lo cubra una sola empresa. O sea que Henry Acosta y Fernando Lobo tienen una gran misión, porque el centro de esto es en lo que creemos nosotros. Creemos en la empresa privada como motor de la economía. Pero en este momento los exigimos, afecten lo menos posible a los consumidores con esta crisis que estamos pasando. Y si hay que afectar intereses de rentabilidad del sector privado sin que ellos pierdan, hagan. Esa es la pregunta de hoy de Frente a Frente. Corrijan esos excesos, esas distorsiones de mercado. La pausa y luego venimos con usted, subsecretario. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Más mensajes, buenos días, con respeto. Honduras tiene para energía renovable. Lo que pasa que aquí todo lo venden, todas las estaciones que hay son de gente de otros países, puro negocio. Escribe este televidente. Otra opinión a través de WhatsApp. Damos lectura. Vamos a ver.
Buen día, todos sabemos que la guerra genera lo que estamos viviendo, sin embargo el gobierno debe obligatoriamente subsidiar parcialmente ese valor o eliminar parcialmente el impuesto, pero con esa fama de saqueo que tiene el Partido Nacional, ni las migajas le quieren devolver al pueblo. Imagínense las propuestas del ilegal alcalde y de algunos diputados funcionarios. Gente más, o sea, cambiar de tipo de combustible, es que se pretende que de comer pollo a comer patas de pollo. Vea los consejos que dan, escribe ese televidente. Gracias, siga opinando a través de nuestras cuentas, licenciado Renato. Ponga la cortina. La cortina, que quiero hacer una pregunta básica en este momento. La cortina. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. De los precios de los pasajes aéreos y de todo en este momento que no son proporcionales con el aumento del barril de crudo y de los carburantes. Sí, el tema de los pasajes aéreos en el país es un ejemplo clásico. A nivel internacional, en el último mes, el incremento a los combustibles para aviones se incrementó en 11.2%, esto de sitios oficiales. Pero en el país están trasladando más de ese valor, un 12% de incremento a la tarifa, cuando los costos operativos, el combustible representa entre un 25 y un 40%. Entonces, ¿cuál debería ser el incremento real? Entre un 3 y un 5% a la tarifa. Pero no, están trasladando 12%. O sea, eso es lo que está pasando en toda la cadena de comercialización y la cadena productiva. ¿Y en otros rubros también? Todos, en todos los rubros. ¿No es coherente entonces? No es coherente. Se están aprovechando de la coyuntura. Totalmente. Y aquí intervienen los economistas después de la pausa. Los boletos aéreos. Sí, no hay proporcionalidad entre el aumento al combustible para avión y lo que nos están diciendo del aumento de los boletos aéreos. No, definitivamente, como lo estábamos analizando, el incremento se está dando no al costo del incremento del combustible, sino que está dándose al pasaje aéreo, 12%. ¿Y por qué? Ahora imagínese usted cuánto representa un 12% de un pasaje promedio de 500, 600 dólares. Estamos hablando de 50, 60, hasta 100 dólares. ¿Quién regula eso? ¿Quién regula eso? Podría ser. Hay que hablar con las líneas aéreas. Definitivamente la Fiscalía del Consumidor y todas las instituciones que tienen que ver con el tema de regulación deben de estar también haciendo su labor y su trabajo para controlar este tipo de abusos. Pero luego me decía, ¿por qué ocurre eso? Okay. ¿Hola? Sí, ya vamos con usted. Hay que tomar en cuenta que las empresas, la mayoría de ellas, el gran volumen de combustible no lo cargan en Honduras, lo cargan en El Salvador, Costa Rica y Panamá, que son los puntos focales donde convergen los vuelos y distribuyen al resto de América y el mundo. Entonces ahí también hay que tomar en cuenta eso para ver los costos cómo están en esos países. Y todos estos combustibles están liberalizados. Solo Costa Rica controla ciertos costos, pero no todos al final. ¿Y por qué no seguimos el ejemplo de Costa Rica? Porque como le digo, aquí se carga más o menos un 10% de lo que utilizan los aviones. ¿Y pero por qué, pues? Nunca, no se ha tenido eso. Si hay una disposición del gobierno de controlar el precio, se puede hacer. Bueno, ok. Tito, qué desafío los que tiene Tito. El presidente del Colegio de Economistas de Honduras, aquí en Frente a Frente. Adelante, presidente. Sí, muy buen día, Renato, y a todos los panelistas. Hemos estado escuchando con bastante atención la discusión. Yo creo que bastante enriquecedora. Y pues desde el punto de vista económico, obviamente que nos preocupa esta alza de los precios de los combustibles, sobre todo por el impacto que puede tener en variables sensibles, como puede ser la inflación. Ya se discutió bastante durante el foro, inflación que puede ser ocasionada por el incremento propiamente en el costo de los derivados del petróleo, como un posible aumento a la tarifa energética en vista de la alta dependencia que tenemos de energía térmica, ¿verdad? Luego también hay un tema importante que también se mencionó, el tema del incremento en la factura petrolera, ¿verdad?
Yo creo que eso puede generar problemas en el sentido de que el incremento de la factura petrolera va a hacer que puedan haber posibles presiones sobre el tipo de cambio. ¿Hola? ¿Qué se debe hacer? En esta coyuntura, ¿qué se debe hacer, presidente Colegio de Economistas? Sí, bueno, yo pienso que algunas de las medidas han sido abordadas, el tema de poder quitarnos esos estigmas sobre el consumo de combustibles, pues, sobre todo priorizar el consumo de la gasolina regular, ¿verdad? 14 lempiras más barata, eso podría reducir márgenes, sobre todo en el tema del transporte. Creo que también el tema de poder regular de alguna manera o implementar, mejor dicho, el teletrabajo en ciertas secretarías de Estado y sobre todo a nivel de la academia. También creo que es importante poder volver al tema de las clases virtuales que se hizo con cierto grado de éxito durante la pandemia y podría venir a reducir los costos de transporte. Y por otro lado también creo que alguna medida que puede ser evaluada es el tema que ya se ha hecho en el pasado y quizás los hondureños fuimos un poco reacios a eso, el tema del cambio de horario, ¿verdad? Para poder aprovechar quizás un poco más la energía solar. Creo que esas son algunas medidas que pueden ser tomadas en cuenta, como repito, para disminuir sobre todo o tratar de controlar esa factura petrolera que podría crear presiones sobre la depreciación de la moneda en vista de que cada vez vamos a tener que recurrir a más dólares para poder comprar el petróleo que el país necesita para sus diferentes actividades. Y ahí es donde hay que ser bastante cuidadosos, sobre todo la empresa privada, y el tema de los controles, de no, como es el tema del programa, no incrementar más de lo debido por estos conflictos bélicos los precios. ¿Por qué? Porque al final el consumidor destinará mayor cantidad de sus ingresos a temas como el transporte, el desplazamiento, y eso irá en detrimento de sus niveles de consumo, y eso es algo bastante peligroso, porque si bajan los niveles de consumo, esto se podría traducir en disminuciones en el ritmo de crecimiento económico del país. Mira, yo sé que al final el subsidio del 50% sale justamente del impuesto. Sale del impuesto. Yo le voy a decir algo, con mucha humildad, sin ser economista. Vigilen, que no pierdan los empresarios, pero que no abusen de los consumidores por esta coyuntura. Fiscalía del Consumidor, Industria y Comercio, que asuman la institucionalidad que les corresponde. Uno entiende ese problema que tienen. Yo les aseguro, sin afectar ni a los consumidores ni a ellos, los empresarios. No, tú no eres empresario. Que cada quien tenga en esta crisis un margen de rentabilidad a nivel del sector privado, sin abusar de nosotros. Se ha demostrado que sí abusan. No es coherente el precio de los combustibles con el incremento de los productos que consumimos. Si Tito logra estabilizar eso sin pensar que perjudicará a sus amigos empresarios, piense primero, no voy a perjudicar a mi pueblo que me llevó a la presidencia. Si logramos estabilizar eso sin afectar a ellos ni a los consumidores, vamos por buen camino. Idealista, Renato, idealista, pero cuando hay voluntad política, porque el país en momentos de estos no vuelva al debate de izquierda y derecha, lo debe hacer. Pausa comercial. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Llegó el verano de bienestar a Farmafácil. Del 6 de marzo al 6 de abril, aprovecha hasta un 40% de descuento en productos para cuidar de tu piel. Farmafácil es bienestar a tu alcance. Tunota.com destaca en su titular diésel irregular. ¿Cuál es el precio real y el impacto fiscal del subsidio? Noticia internacional, Trump ordena posponer durante 5 días los ataques a infraestructura energética iraní. Estas y más noticias en Tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao.
Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Rodrigo escribe a través de X: el problema es mundial, no es de país. La Fiscalía del Consumidor debería tener mucho más control hoy sí de vengar su sueldo, como es en supervisión constante del abuso. Es lógico que la canasta básica suba. El gobierno debe de equilibrar con estrategias económicas conjuntas.